Hasta el momento solo existe una mesa de negociación oficial, que es la de La Habana, entre la FARC, EP y el gobierno nacional, que vienen trabajando unos puntos que solo la FARC y el gobierno saben, que es una negociación que se sigue manteniendo en un total secreto, es un secreto total, y esa es una de las exigencias pues, que hemos venido haciendo desde el sector, desde la sociedad civil, porque decimos que diálogos sin participación de la sociedad civil, pues no vemos qué tipo de diálogos son, cuando aquí se viene reclamando un espacio directo de la sociedad civil, de las organizaciones sociales, ahí en ese espacio. Sabemos pues que con el ELN hay una propuesta de diálogo, pero no es nada concreto aún. Siempre sale el gobierno diciendo que se está avanzando en eso y que próximamente se sentarán, pero no se sabe en realidad cómo está el termómetro de esas dos cosas ahí. Bueno, nosotros pensamos y tenemos claro algo. El gobierno sabía y sabe claramente que estamos en un momento de reivindicación, de que, un momento de levantamiento del pueblo colombiano. Está resurgiendo movimientos que realmente tenían mucho tiempo que no salían a la pelea, a la lucha. Porque la guerra nos ha marcado siempre. Y siempre ha sido el mecanismo que ha utilizado el Estado para justificar los asesinatos a dirigentes sociales, campesinos o defensores de derechos humanos, el estigma de que todo aquel que suele decir que es de izquierda es de un movimiento insurgente. O sea, esa siempre ha sido la tendencia. Y creemos que negociar en medio del conflicto, en medio de los tiros, es una cuestión muy compleja. Incluso se ha puesto un poco más difícil la situación de seguridad en Colombia. Hoy en día hay dos actores, unos que están por la vía de la salida negociada del conflicto y otros que se encargan de seguir alimentando la guerra. Sabemos que hay actores como es la extrema derecha y el mismo imperio y todos aquellos actores que viven de la guerra, de la venta de armas y todo este tipo de cosas, que no les conviene que en nuestro país acabe ese conflicto que ha existido durante muchos años. Nosotros desde la sociedad civil estamos exigiéndole al gobierno nacional y a las insurgencias que se sienten a negociar y que le busquen una salida política a esta situación. Ya sabemos que por la vía de las armas ninguno de los dos, ni la guerrilla ha sido vencida, ni el ejército tampoco ha sido vencido. O sea, vemos que ya la salida no son las armas, realmente no son las armas. Y no dejan, el gobierno no acepta, y esa es como la visión que tengo yo a raíz de eso, no acepta un cese bilateral al fuego porque a él no le conviene que el pueblo se le levante en estos momentos y tiene que tener un justificante para seguir asesinando a campesinos y a compañeros que están en la lucha. No, yo considero que Mariano Rajoy no viene jugando ningún papel diferente a lo económico de nuestro país. No tiene ninguna otra visión. Colombia siempre ha sido para las grandes familias pudientes del mundo. Nuestra región como tal ha sido para las familias pudientes del mundo la solución a su empoderamiento económico. Eso está no más claro. Yo no creo que Rajoy fue a Colombia a hablar de diálogo de paz. Voy a ver qué más sigue saqueándonos de nuestro país. Esa es la vil realidad que tenemos. No creo que Mariano Rajoy sea el hombre con autoridad moral para venirnos a nosotros a hablar de paz. Claro, obviamente nosotros vivimos reclamando el acompañamiento internacional y mucho más de organizaciones que realmente tienen una identidad de lucha y que saben que han vivido el rigor, quieras o no, de la guerra, porque por aquí también pasó la guerra y por lo que veo vendrá para encima otra vez con todo este tipo de recortes y todo este tipo de cosas que se vienen dando.
Yo creo que es necesario el acompañamiento internacional, para nosotros es muy importante. De hecho, ha sido lo único que los actores en medio de la guerra han respetado, al acompañamiento internacional, y sobre todo gente tan bueno, ¿cómo le diría?, tan salvajes o tan criminales como los paramilitares. Incluso hasta ellos han llegado a respetar el acompañamiento internacional. Todavía, de momento, algunos sitios donde nos tocaba llegar a hacer alguna actividad humanitaria, si no era con el acompañamiento internacional, no se podía avanzar. Es muy importante reclamar, y pues de todo lo que puedan aportar las organizaciones aquí de lo internacional, para nosotros es muy importante, la verdad que lo necesitamos. Hai che io non tiro que non, hai que yo non tiro que non, hai que yo non tiro contra meus hermanos. Hay que yo tirar a que sí, hay que yo tirar a que sí, contra los que jueguen al pueblo en sus manos.